No han querido presentaciones formales sobre sus extendidos currículums, simplemente esta presentación de académicos, de intelectuales comprometidos que despliegan su actividad en múltiples espacios, pero que tienen en la Universidad Argentina un ámbito importante de referencia. Sin mucha pompa, como ellos han preferido, vamos a dar lugar entonces a sus presentaciones, a sus conferencias, para dar cierre entonces con ellas a este primer encuentro, que es el primero que esperamos de muchos otros encuentros con los supervisores argentinos. Le cedemos entonces la palabra a Eduardo Rinesi, quien por razones de agenda va a tener que retirarse una vez terminada su disertación, así que le agradecemos que se haya hecho tiempo pese a lo apretado del pedido, así que muchas gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias por la invitación y al contrario, y muchas disculpas y especialmente muchas disculpas a Ricardo. Es una grosería tener que levantarme en un rato y salir corriendo, pero realmente era la única manera, de manera que no lo interpreten como que no me gusta lo que va a estar diciendo Ricardo, que quiero anticipar que me va a gustar lo que va a decir Ricardo y que la parte que no voy a poder escuchar me habría gustado en caso de que pudiera escucharlo. Pero bueno, este es una locura, fin de año es una locura completa. Yo quería hacer algunas consideraciones en torno a un asunto que, por lo que sé, por lo que me contaba recién Verónica, por lo que charlábamos con algunos compañeros, estuvo dando vuelta en la conversación entre ustedes durante esta jornada y que me parece que tiene que ver con algo muy central de este tiempo que vivimos en la Argentina, que yo me parece que, haciendo un juicio estrictamente descriptivo, caracterizaría como un tiempo de democratización, entendiendo por esa expresión, por esa palabra, que toma como base o como punto de partida una palabrita que organizaba muchas de nuestras discusiones, de nuestras reflexiones académicas, de nuestras discusiones públicas, 30 años atrás, cuando empezábamos a recorrer, terminada la última dictadura, el actual ciclo político, que era la palabrita democracia. Pero que en aquellos años 80 nos servía para identificar una especie de punto de llegada, de puerto de arribo, de horizonte de un proceso para nombrar el cual usábamos una vieja palabrita proveniente de las viejas teorías de la historia y de las más modernas sociologías de la modernización y del desarrollo, que era la palabrita transición. Y decíamos transición a la democracia. La democracia era algo que estaba en el futuro, como un punto de llegada, casi como una utopía. Había que caminar todavía para alcanzarla, y cuando nos imaginábamos qué forma tenía esa utopía que queríamos alcanzar, yo creo que lo que poníamos en el centro de nuestra representación sobre la democracia en aquellos años era la idea central en nuestras consideraciones de entonces de la libertad. Veníamos de una dictadura muy atroz que se había llevado puestas todas las libertades y nos imaginábamos una sociedad deseable, una sociedad vivible, y a esa sociedad la llamábamos una sociedad democrática, como una sociedad con libertades, con ejercicio pleno de un conjunto amplio de libertades, que imaginábamos además como libertades de los individuos, de los ciudadanos. Nos imaginábamos una sociedad vivible como una sociedad donde los individuos tuvieran más libertades para hacer un conjunto de cosas que les habían estado vedadas y tuvieran más libertades frente a las prepotencias de los poderes que en el pasado se las habían arrancado, a la cabeza de las cuales solíamos poner al Estado. Quiero decir que nuestro pensamiento liberal democrático, para decirlo rápido, de los años 80, fue un pensamiento que tendió rápidamente a poner al Estado del lado de las cosas malas de la vida y de la historia, no sin razón. Veníamos de una época muy oscura en la que el Estado nos había mostrado sus facetas más horripilantes, más espeluznantes, más negativas.
No queríamos tener nada que ver con ese Estado. Para decirlo rápido, diría que la representación sobre el Estado que dominaba nuestra discusión pública e incluso académica en los años de la transición democrática, en los años 80, era la representación sobre el Estado que dominaba en la película del cine argentino más vista de aquellos años 80, que fue la película Camila. Una película sobre el gobierno de Rosas, que todos vimos. Tulio Alperindongui, recientemente fallecido, escribió un artículo precioso en aquellos años, que todos vimos como una película sobre la dictadura de Videla. Una película sobre un Estado que invadía nuestra intimidad, que invadía nuestras privacidades, nuestras viviendas, nuestra sexualidad. Por eso los años 80 fueron fuertemente críticos del Estado, en el que veíamos más bien una amenaza, más que una garantía o que una protección de las libertades que debíamos conquistar. Yo, para ir rápido al punto que nos interesa, querría decir que de aquellos años a estos que ahora corren, me parece que se produjeron dos transformaciones fundamentales en el clima de las discusiones públicas en la Argentina. En primer lugar, me gustaría decir que en la Argentina hemos ido entendiendo, y tiene mucho que ver con eso el clima de los últimos años en la Argentina y en la región, que nadie puede ser libre en un país que no es libre. Que el problema de la libertad no es solamente el problema de la libertad de los individuos, sino el problema de la libertad colectiva de un pueblo. Hay un autor que a mí me gusta mucho que habla, que dice, usa una categoría muy interesante, la idea de una noción republicana de libertad, ¿no? Y a mí me gusta esa idea de una noción republicana de la libertad, entre otras cosas porque me parece que es necesario no regalar sin dar una batalla conceptual y política la palabra república a quienes hoy la usan en la Argentina y en otros países de la región también, para designar algo que está muy por debajo de lo muy rico que nombra esa palabra en la historia de las ideas políticas de Occidente. República quiere decir cosa pública, cosa de todos. Y decir una idea republicana de libertad significa entender que somos todos los sujetos de esa libertad, que por lo tanto no se ve ahora amenazada por el Estado como una especie de monstruo asfixiante o terrorista u opresivo que actúa sobre los individuos, sino que se ve defendida por el Estado, que actúa como encarnación de ese sujeto colectivo que somos todos frente a otros poderes que amenazan arrancarnos o limitarnos esas libertades. Entonces, primera transformación que a mí me parece importante. Y no estoy diciendo nada que no sea aquello en lo que pensamos todas las mañanas cuando vemos en el diario la foto del juez Griesa, o cuando nos enteramos que el diccionario de la Real Academia Española ha vuelto a indicar que algunos de los errores más importantes de la lengua española se producen en la región del mundo donde más se habla la lengua española, que es América Latina. Estoy hablando de esa idea de la libertad, que en este sentido es un estricto sinónimo de soberanía. La libertad republicana, la libertad como cosa pública, es la soberanía de un pueblo para definir por sí mismo su destino, para definir por sí mismo su política pública, para definir por sí mismo su política monetaria, para definir por sí mismo el modo en que elige hablar la lengua que habla. Lo otro que a mí me parece que es muy importante que ha pasado en la Argentina de un tiempo a esta parte, es que en un contexto en el que rigen como nunca antes habían regido, me atrevo a decirlo sin dudar, en 200 años de historia, todas las libertades individuales y civiles con las que podíamos soñar al final de la dictadura o al inicio del ciclo de la transición, nunca hubo tanta libertad en la Argentina como la libertad de la que hoy gozamos. Nunca se pudo escribir en la Argentina lo que se quiso, decir lo que se quiso, mentir como se quiso, sin temor, sin ningún temor a ninguna sanción estatal, judicial. En ese contexto es perfectamente comprensible que no estemos obsesionados como estábamos en el 81, en el 82, en el 83, en el 84, por el problema de la libertad, porque ya no es más un problema en la Argentina. Y que nuestras preocupaciones se vayan desplazando hacia otra zona que a mí me parece que es interesantísima, que es la zona de la creciente conquista de derechos.
Llamo democratización al proceso por el cual un país se va volviendo cada vez más democrático en la medida en que sus ciudadanos tienen no solamente cada vez más libertades, sino también cada vez más derechos. En que podemos representarnos una creciente cantidad de cosas como derechos, es decir, en que vamos transformando un conjunto de cosas que hasta hace no mucho tiempo eran prerrogativas o privilegios de algunos pocos en derechos universales de todos. Más cosas se nos representan como derechos. De más cosas, decimos hoy en la Argentina, yo tengo derecho a eso. Y eso nos va dando una sociedad cada vez más democrática. Eso plantea un conjunto de problemas que a mí me parecen interesantísimos, que deben formar parte de nuestra reflexión teórica sobre este asunto y que deben informar también nuestras prácticas cotidianas en relación con el ejercicio de una cantidad de derechos que decimos que asisten a los ciudadanos, por ejemplo, el derecho a la educación. Porque la cuestión de los derechos es una cuestión muy complicada, conceptualmente muy complicada, teóricamente muy complicada, filosóficamente muy complicada. No es fácil saber qué decimos cuando decimos que tengo derecho a algo. ¿Qué quiere decir tener un derecho? Ese es un problema filosófico muy importante y yo diría que una parte importante de la filosofía política moderna viene lidiando hace 3 siglos o 4 con esta pregunta sin saber muy bien qué responder. ¿Qué quiere decir que yo tengo derecho a algo? ¿Quién dijo que tengo derecho? ¿Dónde está ese derecho? Uno puede decir, bueno, tenés derecho a algo en la medida en que las normas, las leyes o la constitución de tu país te da derecho a eso. Pero es evidente que esa definición muy positivista, digamos así, no nos sirve para la discusión política, porque en la discusión política en general decimos que tenemos derecho a algo justo cuando, de hecho, no tenemos derecho a eso a lo que decimos que tenemos derecho. Nadie que puede comer 2 veces por día anda dando manotazos en la mesa y diciendo yo tengo derecho a comer 2 veces por día, porque de hecho tiene. Nadie que puede votar anda levantando el índice y diciendo yo tengo derecho a votar, porque de hecho tiene. El que dice que tiene derecho a comer 2 veces por día es el que de hecho no tiene derecho a comer 2 veces por día. Y la respuesta a ese que dice que tiene derecho sería fácil, no. ¿No ves que no tenés? ¿No ves que de hecho no tenés? Y la respuesta que nos haría el demandante del derecho que dice que tiene es, ya sé que de hecho no tengo el derecho, pero debería tenerlo. Con lo cual, decir que se tiene un derecho a algo suele querer decir al mismo tiempo, A, que no se lo tiene, y B, que se lo debería tener. Eso significa que cuando planteamos la discusión pública, la discusión sobre qué es una vida digna, la discusión sobre el futuro de nuestros hijos o sobre nuestro futuro en términos de derechos, estamos planteando una tensión que es constitutiva de la idea misma de derecho entre la descripción y la prescripción, entre el hecho y el derecho, entre el ser y el deber ser. Estamos diciendo qué sociedad nos parece más digna de ser vivida. Y ahí necesariamente estamos haciendo valoraciones, estamos haciendo política. Primera cuestión. Segunda cuestión. Voy a enumerar rapidísimo algunas preguntas que revelan hasta qué punto es complicado el problema de los derechos o plantear la discusión sobre los asuntos que aquí nos interesan en términos de derechos. ¿Qué pasa cuando en un contexto general de ampliación de derechos como el que sin duda hoy vive la Argentina, los derechos o eventuales derechos de algunos empiezan a colisionar con los derechos o pretendidos derechos de otros? Es muy interesante que pase eso y hoy eso está pasando en la Argentina. Y uno puede decir, qué bueno que la Argentina tenga este problema. Hace 15 años el problema de la Argentina era cómo hacíamos para que no se llevaran puestos todos nuestros pocos derechos que nos quedaban. Hoy el problema es cómo hacemos para ejercer todos los derechos que decimos que nos asisten cuando algunos de ellos empiezan a colisionar con derechos que otros dicen que les asisten a ellos. ¿Cuántas veces llegan a las oficinas de las autoridades educativas de las más diversas instituciones colegas docentes que hoy pueden pensar en la Argentina su propia capacitación como un derecho que los asiste, como un derecho que tienen? Eso es glorioso, eso es extraordinario.
que los profesores puedan pensar que tienen un derecho que los asiste y que el Estado tiene que garantizarles a capacitarse. Pero ¿qué pasa cuando uno de esos colegas llega a la oficina de uno y le explica que, atendiendo a su sacrosanto derecho a capacitarse, el miércoles no piensa venir a dar clase porque tiene un curso de capacitación? Y uno mira y dice, che, pero vos el miércoles tenés que dar clase, tenés 400 pibes que están, pero yo tengo derecho a capacitación, pero los pibes tienen derecho a que vos vayas. ¿Qué hacemos allí? ¿Cómo resolvemos esa tensión? El ministro Sileoni, que va a conversar con ustedes dentro de un rato, muchas veces ha planteado esto en sus discursos y siempre dice algo que por otro lado es más o menos lo mismo que dice sobre el asunto el expresidente Lula cada vez que plantea la cuestión. Es necesario que el Estado defienda siempre el derecho del más débil. Está muy bien. The problem is que no siempre es fácil saber cuál es el más débil en esa situación, porque siempre tendemos a victimizarnos en una situación de confrontación entre los derechos que decimos tener y los derechos que el que está enfrente dice tener. Tercera cuestión, voy rapidísimo, porque todo esto merecería en realidad comentarios mucho más largos. Pero tercera cuestión, ¿qué pasa con los importantísimos derechos de los que no están allí para defenderlos? Esa cuestión a mí me preocupa mucho y me parece que es una cuestión importantísima e interesantísima desde el punto de vista filosófico, político y moral. ¿Qué pasa con los derechos de los que ya no están? ¿Y qué pasa con los derechos de los que todavía no están? ¿Qué pasa con los derechos de los que han muerto, sobre todo cuando han muerto víctimas de la violencia del Estado, que debe garantizarles los derechos, que justo porque no están los asisten? Es evidente que el derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia no es solamente un derecho de los sobrevivientes. Es un derecho que los sobrevivientes les debemos a esos que ya no están y que porque no están no pueden ir a los tribunales a meternos una causa si no se los defendemos, pero que todos sabemos que tenemos la obligación moral de defender. Y nuestros tataranietos que todavía no nacieron, que todavía no fueron imaginados ni concebidos, pero que ya tienen que tener en nuestro presente un derecho que debe actuar sobre nuestras vidas, sobre nuestro modo de explotar el planeta, sobre nuestro modo de extraer las riquezas, a recibir un planeta habitable, respirable. Cuando nos tomamos en serio los derechos de los que ya no están y los derechos de los que todavía no están, nuestra vida en el presente se ve sometida a muchos más imperativos morales que cuando no los tenemos en cuenta. ¿Y qué pasa? Cuarto asunto. Y después de este cuarto asunto llego al derecho que nos importa comentar, que es el derecho a la educación. A la gloriosa cosa que pasa hoy en la Argentina, que es que podamos pensar la educación en todos sus niveles como un derecho humano universal que asiste a todos los ciudadanos. Eso es extraordinario. Pero primero es necesario decir qué ha pasado con la categoría misma de derecho humano en la Argentina. Porque ahí también ha habido una transformación interesante. En los 80s nos preguntábamos mucho con frecuencia en nuestra militancia universitaria, en nuestra militancia estudiantil, ¿por qué si la mayor parte de los derechos tienen como sujetos a hombres? Sacando que uno se tome en serio y puede tomarse en serio, y son muy interesantes algunas reflexiones contemporáneas que plantean, por ejemplo, el problema de los derechos de los animales. A mí me resulta sumamente interesante. Hay una filósofa norteamericana que me gusta mucho, por ejemplo, que se llama Martha Nussbaum, que escribió un libro así sobre el derecho de los animales. Y hay vastos cuerpos constitucionales en la zona andina de Latinoamérica que hoy han elevado a la condición de sujetos de derecho al planeta Tierra. Y hay un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, de apellido Zaffaroni, que escribió un libro precioso que se llama La Pachamama y el Humano, que es un libro muy lindo, donde Zaffaroni se toma en serio la idea de que algo tan raro para nosotros de pensar como un sujeto de derecho como es el planeta, puede ser pensado como un sujeto de derecho. Pero sacando que pensemos a la Tierra como un sujeto de derecho, sacando que pensemos a los animales como sujetos de derecho, la mayor parte de los sujetos de derecho que nos vienen a la cabeza cuando pensamos en los múltiples derechos que tenemos son hombres. Y sin embargo, no a todos esos derechos los llamamos humanos. Nadie diría que yo tengo un derecho humano a cobrar un pagaré. Tengo un derecho civil, comercial, el que no me lo paga le hago un juicio. Pero no tengo un derecho humano a cobrar un pagaré. ¿Cuándo un derecho se califica como humano? Nos preguntábamos en aquellos años 80 y nos respondíamos, cuando fue el Estado
el que excediéndose en sus funciones lo violó. Y esa definición es muy interesante y muy importante y revela algo de ese antiestatalismo tan característico de los años 80 que yo mencionaba hace un momento. Como si entre el Estado y lo humano hubiera casi una contradicción en términos. Yo creo que es necesario seguir sosteniendo esa idea sobre los derechos humanos. Yo creo que es necesario seguir denunciando el modo en que el Estado no ha dejado de ser un violador serial de derechos humanos, incluso cuando hoy el modo de funcionamiento de ese Estado no es el modo terrorista, para usar la expresión con la que tituló un gran libro sobre el Estado terrorista argentino nuestro amigo y maestro Eduardo Duhalde, ¿no? Un libro precioso ese, El Estado terrorista argentino. Hoy el Estado no es un Estado terrorista, pero sigue siendo un Estado. Y no hay ningún motivo para abandonar las largas tradiciones bibliográficas que nos enseñaron que el Estado es lo que no ha dejado de ser en ningún lugar del mundo: un reproductor de relaciones sociales muy injustas, un violador serial de los derechos humanos, un disciplinador de las sociedades. Es todo eso, al mismo tiempo que es también el garante de las libertades que tenemos y de los derechos que tenemos. Necesitamos una teoría más compleja sobre el Estado en la Argentina, que pueda dar cuenta de todo lo que el Estado es como reproductor de una sociedad que no nos gusta y de todo lo que es también como garante de los derechos y de las libertades con los cuales queremos cambiar a esa sociedad. El Estado no está solamente del lado de las cosas malas de la vida y de la historia, como podíamos pensar cuando decíamos Estado y se nos aparecía el rostro de Videla. Pero el Estado no es tampoco el lugar del puro ejercicio del derecho y de la libertad. Hemos aprendido en la Argentina que no es contra el Estado o del otro lado del Estado que vamos a recuperar la autonomía, la libertad, la independencia. Hemos aprendido que es muchas veces de la mano del Estado que conquistamos grados mayores de autonomía, grados mayores de libertad, sin duda grados mayores de derecho. Es el recreo. Vamos a tomar el recreo. Pero tenemos que pensar esa complejidad entonces enorme que tiene el asunto del Estado, ¿no? Pero cuando hoy decimos derechos humanos, entonces, y a eso era a lo que me refería, no decimos solamente los derechos que el Estado, excediéndose en sus funciones, viola, sino que decimos también aquellos derechos que solo tenemos, que solo podemos enunciar como derechos, justo porque está allí el Estado para garantizárnoslo. Si hoy podemos decir en la Argentina, doy un ejemplo rápido y después voy al tema del derecho a la educación, que hay o que ha vuelto a haber en la Argentina un derecho a la jubilación, que hoy la jubilación es un derecho que nos asiste y no el resultado azaroso de una timba que jugaban en las mesas de las finanzas del mundo otros distintos de nosotros. Si hoy podemos decir que hay un derecho a la jubilación, si hoy podemos decir que hay o que no hay o que debería haber, porque insisto que cuando decimos que una cosa es un derecho, lo que estamos diciendo es que no lo es todavía lo suficiente. Por eso hay que seguir diciendo que la salud es un derecho, porque debe serlo y porque todavía no lo es. Es necesario decir que la vivienda es un derecho porque debe serlo y todavía no lo es. Y es necesario decir que la educación es un derecho humano universal porque queremos que lo sea y todavía no nos está saliendo. Entonces, allí tenemos un compromiso militante, todos nosotros, en lograr que en efecto los ciudadanos a los que consideramos sujetos de un derecho a la educación puedan efectivamente ejercer ese derecho que los asiste. Es muy importante que hoy podamos pensar la educación como un derecho universal. Pensamos además la educación secundaria como una obligación que tienen las familias de mandar a sus hijos, adolescentes, a la escuela secundaria hasta terminarla. Y pensamos todos los niveles del sistema educativo: el primario, el secundario, el universitario, como derechos que tienen los ciudadanos. Falta que la ley diga en la Argentina que la universidad es un derecho humano universal. La ley en la Argentina todavía no lo dice
Y aunque solo fuera para cambiar la parte declarativa de la Ley de Educación Superior a la Ley de Educación Superior, habría que transformarla, porque no puede ser que un país en el que de hecho vamos haciendo que la universidad sea un derecho de todos nuestros jóvenes, tenga que soportar estar regido por una ley que sigue pensando a la educación superior como una mercancía. Entonces tenemos que cambiar la Ley de Educación Superior y tenemos que poner en efectiva vigencia la Ley Nacional de Educación, que dice que la educación secundaria es un derecho universal. Que lo sé quiere decir que es un derecho cuyos sujetos son muchos más que los que tradicionalmente estábamos acostumbrados a recibir en nuestras escuelas. Empiezan a llegar muchas más chicas y muchos más muchachos a nuestras escuelas. Empiezan a llegar muchas más chicas y muchos más muchachos a nuestras universidades y es inevitable que nos preguntemos qué hacemos con eso, qué hacemos con ellos, cómo enfrentamos a esos nuevos que vienen, a esos nuevos que se acercan, cómo los pensamos como diferentes de los que ya estaban, porque son otra clase de estudiantes, eufemismo que solemos utilizar para no decir estudiantes de otra clase. O los pensamos como esencialmente idénticos en tanto sujetos de derecho a los que veníamos recibiendo en las últimas décadas o en las últimas generaciones. Hoy, junto con la palabra derecho, la otra palabra que aparece en el discurso público, en el discurso educativo, en nuestras conversaciones cotidianas en la Argentina es la palabra inclusión. A mí me interesa decir dos palabras sobre estas dos palabras, sobre la palabra inclusión y sobre la palabra derecho. Ambas me parecen bárbaras, pero quiero señalar una diferencia. Cuando decimos inclusión, estamos partiendo del supuesto, que ustedes me dirán, no es un supuesto, es una evidencia, dale, es una evidencia, estoy de acuerdo, de la diferencia entre los que estaban y aquellos a los que queremos incluir. Había algunos que estaban excluidos, los estamos trayendo para adentro. Y nos preguntamos, ¿cómo hacemos con estos que no son los que conocíamos? Que son otros, que son distintos, que vienen de otros lados. La pregunta por la inclusión parte del supuesto de la diferencia. En cambio, la pregunta por el derecho parte del supuesto de la igualdad radical. Un adolescente pobre y un adolescente rico, un adolescente de padres universitarios y un adolescente de padres analfabetos son idénticos en tanto sujetos de derechos. Y tenemos que entender otra cosa, nosotros que estamos frente a ellos en nuestras aulas, que son idénticos también, no en capital cultural, no en capital simbólico, todo eso ya me sé de memoria que no son idénticos, ya lo sabemos, pero eso no es la excusa de la que agarrarnos para explicarnos por qué fracasamos con unos como no fracasamos con los otros. Son idénticos, son radicalmente idénticos en inteligencias y en capacidades. A poco que nosotros seamos capaces de lidiar con esas inteligencias y esas capacidades idénticas de modos inteligentes de nuestra parte. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, que dice un filósofo que a mí me gusta mucho, que se llama Jacques Rancière, y que la dice a propósito de otro pensador francés del siglo XIX, que a mí también me gusta mucho, que se llamaba Blanqui. Blanqui fue un gran revolucionario del siglo XIX, que se pasó la mayor parte de la vida preso. Revolucionario del 30, revolucionario del 48, revolucionario del 71, casi toda la vida preso. Es el Mandela del siglo XIX, Blanqui. El Gramsci del siglo XIX, más el Mandela que el Gramsci, porque tuvo casi toda su vida efectivamente preso Blanqui en una celda que tenía una ventanita por la cual miraba al cielo. De modo que Blanqui tuvo mucho tiempo para mirar el cielo. Y veía en el cielo las estrellas. Y pensaba lo siguiente, pensaba que hace miles y miles de años todos los hombres, varones y mujeres, ricos y pobres, letrados e iletrados, venimos sospechando que hay un mensaje cifrado para nosotros en el paisaje del cielo estrellado. Y que desde hace miles de años, todos los hombres, varones y mujeres, ricos y pobres, letrados e iletrados,
venimos tratando de descifrar ese mensaje. Y que desde hace miles de años, todos los hombres, varones y mujeres, ricos y pobres, letrados e iletrados, venimos fracasando por igual, exactamente por igual, en descifrar el mensaje que tienen para nosotros el paisaje del cielo estrellado. Frente a esa impotencia común, frente a esa ignorancia que nos iguala de modo radical, el gran tema de Rancière no es el conocimiento, es la ignorancia, porque es la ignorancia radical la que nos iguala. ¿Qué importancia tiene el un poquito más de capital cultural de este frente al un poquito menos de capital cultural de aquel? Esa igualdad, que es un hecho, todos los hombres son iguales. No deberían ser iguales. No sería re lindo que fueran iguales. No debe ser el programa de un gobierno de izquierda que sean iguales. Todos los hombres son iguales en capacidades, en inteligencias, en posibilidades si se las damos, si no los humillamos, si no los echamos de nuestras instituciones diciéndoles porque lo pensamos que no están a la altura de ellas, si no los mandamos de vuelta a las casas convencidos de que son ellos los que nos dan el Pinet, si de verdad nosotros estamos convencidos de la igualdad radical entre todos los hombres, pensamos mucho más fácil a todos los hombres como los sujetos del derecho, de los distintos derechos, y entre ellos el que aquí nos importa, que es el derecho a la educación que los asiste. Yo creo que en la Argentina tenemos un desafío extraordinario en nuestras escuelas secundarias, en nuestras universidades, que es el desafío de volver efectivamente cierto, efectivo, exitoso, el ejercicio de un derecho que no podemos solamente proclamar, porque nosotros somos los responsables ante nuestros estudiantes de su posibilidad de ejercer efectivamente ese derecho. Hay derechos porque hay del otro lado un Estado, y frente a nuestros estudiantes que están sentados en sus pupitres frente a nosotros, y que no son tipos a los que les hacemos el favor de explicarles, sino sujetos de un derecho que los asiste y que nosotros tenemos la obligación de garantizarles. Para esos estudiantes, el Estado somos nosotros. Y cada uno de ellos que se nos cae, cada uno de ellos que se va a su casa, humillado, convencido de que el problema es él, convencido de que es a él al que no le da la cabeza, cada uno de ellos, sobre todo si es una chica o un muchacho pobre, no es una ley sociológica que se verifica, es un crimen que nosotros cometemos. Cuando podamos pensarnos como sujetos obligados a dejar de cometer masivamente esos crímenes contra los derechos humanos de nuestros estudiantes, cuando podamos pensarlos como sujetos radicalmente iguales entre sí y radicalmente iguales a nosotros, entonces me parece que estaremos un poquito más cerca y yo creo que vamos bien, falta mucho, pero vamos bien en el camino a hacer del derecho a la educación un derecho efectivo y universal para todos los jóvenes en la Argentina. Muchas gracias.